Acentos que narran la paz. Voces que entonan las historias del fin de la guerra. Es lamentable que en Colombia los líderes campesinos, los líderes sociales terminen sus vidas así. Que no haya tanto derramamiento de sangre, tanto sufrimiento como el que hemos pasado nosotros. Estamos en mora de cambiar, porque estamos en un proceso de posconflicto. Es que tenemos que olvidar el rencor, porque el rencor es algo que nunca va a dejar que este país viva en paz. El sentir del pueblo, la vivencia del país. Para mí la palabra de este país es la resiliencia. Serie producida por el proyecto Hacemos Memoria, un convenio entre la Universidad de Antioquia y la Deutsche Welle Academy, con el apoyo de la cooperación alemana. Yo los corridos que hago no me meto con nadie, solamente hago el sentir del pueblo, la vivencia del país. O sea, entonces no hay problemas. Ves que uno va a cantar a partes donde cuando no mandaba la guerrilla, mandaba los paracos, entonces no había ningún problema porque ellos mandaban en la región, entonces lo que tenía que hacer era trabajar y ir a cantar normal. Lo contrataban a uno, pero no ellos, la alcaldía hacía eso, entonces a veces lo encontraba uno normal. Mira cómo tengo las manos de tanto raspar coca, compadre. Sí, es verdad, pero ¿qué le vamos a hacer? Ese es lo único que nos está yendo bien. ¿O qué quiere? ¿Que nos devolvamos a seguir jornaleando en esas fincas por un sueldo miserable? No, eso ni loco. Mejor vamos a seguir raspando coca a ver si algún día la suerte nos cambia y así salirnos de esta pobreza miserable. Claro, compadre. El problema no es de nosotros, el problema viene de allá. Nosotros la cultivamos y al extranjero llega a parar. El narcotráfico ocupa un lugar importante en la historia del conflicto armado de Colombia. Muchos grupos armados han usado la droga como combustible para sus guerras. Las guerrillas han acudido al narcotráfico para financiar su rebelión. Los paramilitares financiaron su lucha contra insurgente con los dineros del tráfico de droga y los grandes capos de la mafia cimentaron sus fortunas y su capacidad de generar terror en el negocio de la cocaína. Uriel Henao, un cantante de corridos prohibidos nacido hace 45 años en Puerto Araujo, Santander, con sus canciones ha reunido gran parte de las historias que nacieron alrededor de los grupos mafiosos. Ha sido conocido en todo el país porque la mayoría de sus canciones hacen referencia a los hechos del conflicto armado colombiano o hablan sobre personajes polémicos de la guerra y la política. En su natal Puerto Araujo y en varios lugares a los que ha llegado gracias a la fama que le trajo su música, ha tenido el conflicto de cerca. Lo ha vivido en carne propia y por eso la guerra es la fuente de inspiración para gran parte de su obra. Llevaban un contrabando con rumbo a Bucaramanga. La carrera musical de Uriel Henao comenzó a sus 13 años cuando participó en un concurso musical en Cimitarra, Santander y se quedó con el primer lugar. Desde entonces, y casi sin pensarlo, su vida ha estado anclada a la música. Pero por esos días no cantaba música popular. Su carrera inició con vallenatos y música bailable, hasta que en 1990, inspirado por los corridos mexicanos de agrupaciones como Los Tigres del Norte y otras, incursionó en ese género y encontró su verdadera identidad musical. Sus canciones empezaron a sonar en todo el país a partir del año 1995 cuando grabó la Kenworth Plateada, que escuchamos hace unos segundos. A partir de ese momento recorrió pueblos y veredas a ritmo de corridos prohibidos. Le cantó a guerrilleros, narcos y paramilitares, pero niega haber conocido a los grandes capos de la droga. En ese tiempo no me conocían, en ese tiempo cuando uno cantaba, no era nadie en la vida, nadie lo contrataba, yo solamente era un simple cantante de orquesta en ese tiempo. Yo empecé ya a sonar fue desde el año 91, cuando grabé La Ley de la Vida. Y empezar a sonar bien en el 95, cuando bien a nivel nacional, bien fue en el año 95, cuando grabé la Kenworth Plateada. Ya Pablo Escobar ya estaba muerto, ya Leder ya estaba extraditado, ya Gacha lo habían matado, entonces ya no tuvimos la oportunidad de conocer a esa gente. Igual que los personajes de sus canciones, Uriel también ha sido un personaje polémico durante sus 35 años de carrera musical. Las letras que compone están cargadas de alusiones al mundo de la mafia y la droga. Eso ha motivado el señalamiento por parte de algunas personas
que lo tildan de hacerle apología al delito y a la mafia. Lo que hacen son los canales de televisión como RCN, como Caracol, que hacen películas que para el mayor rating de ellos es matar, matan y gente, sicariando. Eso sí es de la apología al delito, ¿no? Yo con mis canciones que he hecho apología al delito voy a hacer. Solamente cuento historias del país, lo que ha pasado en nuestro país. Desde Santander le ponen acento a la memoria. Dentro de su producción musical se encuentran canciones como El corrido del cocalero, Soy el comandante y Una tumba en Colombia, inspirada en la frase que hicieron famosa los narcotraficantes del cartel de Medellín liderados por Pablo Escobar, cuando escribieron una carta pública dirigida al presidente César Gaviria, en la que le advertían que no permitirían la extradición porque preferían una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. El problema no es de nosotros, el problema viene de allá. Nosotros la cultivamos y al extranjero... A pesar de que en sus canciones reproduce frases y pensamientos de grandes capos de la mafia, Uriel Henao asegura que no siente por ellos admiración alguna. No, normal, para mí es normal, o sea, normal. Hicieron la historia, como la hizo Chávez, como la cualquiera, como la hizo Fidel, aquí en Colombia como la hizo Pablo, como la hizo, cada cual tiene su historia, entonces de ahí nos reflejamos nosotros y de ese sacamos las canciones pues porque hicieron historia, pero no admiración por ninguno, yo no por nada. ¿Quién va a admirar a alguien que mate gente o quién va a admirar a alguien que no? Nada, que hacían sus cosas buenas según ellos, que por allá que hacían casas y toda esa vaina. Bueno, hay gente que hasta le reza, por ejemplo a Pablo Escobar dicen que a él le rezan y todo y que le hace milagros y toda esa vaina, cada cual con sus cosas. Eso ya pasó a la historia, de eso lo que hay ahorita en día, eso es lo que hay mismo aquí en nuestro país, es lo que hay en todo el mundo, eso. Otro de los temas que aparecen recurrentemente en la música de Uriel Henao son los relacionados con la guerra entre guerrillas y paramilitares. Uriel cuenta que en distintas partes del país hay personas que se acercan a él para narrarle historias relacionadas con el conflicto y algunas de esas anécdotas él las convierte en canciones. El mejor ejemplo de esto es la canción titulada Historia de un guerrillero y un paraco. Escuchemos. No, la historia, por ejemplo, una historia que me contaron en el sur de Bolívar. La historia de un guerrillero y un paraco, que es una canción que compuse hace mucho tiempo porque me la contaron más o menos por encimita que pasó por allá. En una cantina estaban tomando ahí, entonces encontraron dos manes ahí, empezaron a hablar y se hicieron como medio amigos y entonces empezaron a hablar de que uno trabajaba con el uno, el otro decía que trabajaba con el otro, entonces uno era guerrillero, otro paramilitar y los dos se mataron en la cantina, algo así por encimita. Pero yo tengo mucha historia. A mí me apodan el perro y mi patrón es Carlos Castaño. Soy muy bueno para el tirón y no hay forma de negarlo. Vengo desde Montería y no lo niego, soy un paraco. Ahora me toca a mí el turno, el otro le contestó. Mi patrón se llama Tiro Fijo y a mí me apodan el Camaleón. Soy guerrillero de las FARC, no se imagina con quién se metió. Los políticos corruptos también han sido tema de los corridos que ha cantado Uriel. De hecho, dice que la canción titulada Son unas ratas es la que mejor describe, desde su punto de vista, la realidad política del país. Las ratas son unas ratas, ahí digo todo. Esa canción la grabé en el año 99, año 99 la grabé. Ahí la pueden encontrar en YouTube, dice que a mi país lo están acabando, a mi país lo están devorando. Es una plaga que no tiene remedio. Hoy mi Colombia se está desangrando. Hoy la pobreza nos tiene acabados. Y los culpables son los del gobierno, que año tras año roban a mi país. Solo miseria lo que hay en mi pueblo, dice el coro. Son unas ratas, señor, son unas ratas. Estas palabras las dijo un senador, esas palabras que dijo el senador Moreno de Caro. Él las dijo allá en el Senado. Mientras los pobres están comiendo mierda, los de allá arriba la tienen por montón. Son unas ratas, señor, unas ratas. Ni a la pobreza le tienen compasión. Solo Dios sabe el hambre que se vive y eso es por culpa de la corrupción. Una belleza de canción, es una de las mejores que ha grabado, la gente le fascina. Y esas palabras las dije, mira, y
y eso nunca pasarán de moda las palabras que dije, al contrario, han cogido más fuerza y se está viendo que es la verdad, la realidad. A mi país lo están acabando, a mi país lo están devorando, es una plaga que no tiene remedio. Hoy mi Colombia se está desangrando. Estás escuchando Acentos que narran la paz, serie producida por el proyecto Hacemos Memoria. La firma del acuerdo de paz con las FARC le dio un nuevo giro al problema del narcotráfico en nuestro país por cuenta del acuerdo relacionado con cultivos ilícitos. Según se lee en el acuerdo, este busca resolver el problema del cultivo, procesamiento y comercialización de drogas ilícitas a través de programas alternativos al uso de la fuerza. Sin embargo, para finales del año 2017, las mediciones del gobierno de Estados Unidos encendieron las alertas porque registraron un preocupante aumento de las zonas dedicadas al cultivo de la hoja de coca. Esta, no obstante, no es la última palabra, pues hay disparidad en los resultados presentados por distintos organismos que se dedican a estudiar y a medir este tema. Para encontrar algunas respuestas sobre este tema, invitamos al profesor Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Profesor Camilo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está el país en materia de cultivos de uso ilícito? ¿Es posible tener una cifra exacta que permita concluir el estado de la problemática? Nadie puede dar una cifra. Porque la apreciación es si vamos a tener, si está aumentando o está disminuyendo, cuál es la tendencia. Y uno puede decir que hay pues una situación nueva, radicalmente nueva, que consiste en la vinculación de decenas de miles de familias al programa de sustitución por un lado, y por otro lado una campaña de erradicación forzada con militarización de territorios también en función de las matas de coca, es decir, una estrategia que volvió a viejas tácticas y aparentemente superadas, de declarar la guerra a la mata de coca, es decir, al eslabón más débil, y no a lo que es toda la cadena del narcotráfico y de los grandes negocios. Es predecible que para las próximas estadísticas tengamos un escenario de cultivos con ligeras disminuciones en algunas regiones del país y aumentos en aquellas donde los programas no se han iniciado. Pero el problema central no es ese, el problema central es cuáles son las soluciones para las regiones, cuáles son las alternativas de desarrollo, de ingresos, de calidad de vida para las comunidades, cuál es la oferta del Estado que contrarreste la oferta de las mafias del narcotráfico que tienen a estas poblaciones completamente sometidas en el negocio hacia el tráfico de cocaína. Hola, profesor Camilo. Esa sensación de incremento en los cultivos de hoja de coca se ha presentado ante la opinión internacional por parte del gobierno de Estados Unidos como un problema exclusivo de Colombia. ¿Usted cree que hay una corresponsabilidad en el incremento de este problema? No, pues mire, aquí pues la mayor responsabilidad por el fracaso de las políticas antidrogas es de los Estados Unidos. En todos los órdenes, imagínese usted, solo en la parte de incautación, de decomisos de drogas o de dinero de lavado de activos. Las cifras de decomisos al interior de los Estados Unidos son absolutamente ridículas. Según el informe de la DEA, publicado ahora en mayo del 2017, mayo-junio, según ese informe, en Estados Unidos, en la frontera con México, el decomiso en un año es de 10 toneladas. Es decir, Colombia habla de decomisos de 400 toneladas este año, y en todos los Estados Unidos hablan de 30 toneladas, es decir, ni siquiera el 10%. Eso ya indica que este es un tema que ellos allá lo manejan con otros criterios, trasladan todas las responsabilidades y el estigma a los países del sur, a México, a los países andinos, a Colombia en particular, y allá son completamente inexistentes. Visita nuestro sitio web www.hacemosmemoria.org. Ahora el acuerdo de paz, profesor, pretende
implementar un plan de sustitución de cultivos en las zonas más afectadas por el conflicto. Como usted ya lo ha manifestado en algunos de sus análisis, es muy importante que el Estado llegue a estos territorios con un conocimiento profundo de la realidad de esas zonas. Profesor, ¿qué tan determinante es el conocimiento del territorio para la implementación del programa de sustitución de cultivos? Bueno, ese tema de los grandes cultivos, sí, hay unas zonas. Se sabe que 10 municipios en Colombia concentran en materia de cultivos más del 50% de la totalidad de la producción. Y hay unas zonas de frontera que son digamos, de fácil tráfico, donde circulan insumos y donde operan las mafias del narcotráfico, donde se concentra la mayor parte de todo el negocio, de la cadena, de toda la cadena, no solamente desde el cultivo, el procesamiento, los laboratorios, sino todas las rutas. Eso es lo que sucede en la costa del Pacífico, o sea, hacia la zona de Nariño, pero también en toda esa frontera hasta el Chocó, en Putumayo, zona de frontera, en Catatumbo, en zona de frontera, y en esas fronteras ahí está el 80% de tráfico y de la presencia de grandes mafias, que son las encargadas de lo fundamental del negocio, los que más se benefician en la parte interna y hacia el exterior. Entonces, esa es una situación, pues, que pues, por supuesto que siempre se trata de mirar ese tema de los cultivos, pero pues está analizado de que la inmensa mayoría de los cultivos, cerca del 90%, son cultivos pequeños de menos de 1 hectárea. Eso lo dice la policía en sus estudios, lo dice Naciones Unidas, son los estudios en terreno en todas estas zonas, lo que llaman cultivos industriales, grandes extensiones en manos de un propietario o de un inversionista. Eso pasó a ser una minoría desde la iniciativa de las fumigaciones. Entonces, para proteger sus negocios, los grandes mafiosos dejaron de invertir directamente en los cultivos. Esa parte de riesgo se la dejan al campesino y ellos se encargan de las compras, de la transformación en cocaína y de la venta y tráfico al exterior. Bueno, y en este tema, una de las posibilidades que siempre se pone sobre la mesa es la aspersión aérea de glifosato. ¿Usted cree, profesor, que esta es una opción para Colombia en la actualidad? Pues ya sobre el tema de las fumigaciones, pues hay muchas demostraciones de que desde el punto de vista de su eficiencia, los balances costo-beneficio, todos los estudios que han hecho investigadores contratados por el propio gobierno, por las Fuerzas Armadas, y también los investigadores de las universidades, incluyendo universidades como la Universidad de los Andes, la Javeriana, otras universidades, pues han demostrado que eso es ineficiente, no solamente por sus costos, sino porque produce un daño extraordinario en la economía campesina, en los cultivos de pan coger, en las aguas, en los peces, en los insectos, en toda la biodiversidad, pero que no ha tenido el impacto que se esperaba en cuanto a reducción incluso de cultivos. Aquí los cultivos se crecieron cuando creció la fumigación, y el impacto de las fumigaciones es que sencillamente se retrasa y se amplía, se retrasa porque pues les toca soquear al campesino, cortan el tronco en la base y entonces florece el doble de frondoso, pero al mismo tiempo, como les han fumigado en un pedazo, pues siembran en otro y se duplica la siembra. Entonces la fumigación eso lleva a duplicar el área sembrada y eleva costos durante un periodo, pero a la postre es completamente contraproducente. Aparte de eso, pues es una guerra química. Es una guerra química contra la población, por fuera de toda consideración. Es un veneno, es un agrotóxico por definición, altamente riesgoso para la salud humana y para la salud de todos los seres vivos en los ecosistemas. Y es algo proscrito. Es utilizar un químico para hacer fumigaciones encima de la gente. Eso se llama guerra química. Ese es el nombre como crimen de lesa humanidad que aquí se esconde y que recurrentemente quieren utilizarlo como una manera de hacer una guerra de desplazamiento de poblaciones. Ese es el verdadero efecto de las fumigaciones, el desplazamiento de población. Finalmente, sobre este tratamiento del problema, profesor Camilo,
según su opinión, ¿qué tanto han avanzado en ese plan de sustitución de cultivos? ¿Usted cree que va por buen camino? Pues mire, por lo pronto los programas han avanzado en la parte de erradicación, ya sea por pactos voluntarios o de erradicación forzada. Pero lo que está muy retrasado, muy atrasado incluso en los esquemas que fueron presentados por el gobierno y las FARC a las comunidades, lo que tiene que ver con los proyectos productivos. Es decir, hay muchas dificultades para esos proyectos productivos y todavía no hay una plata colocada pues en manos de los productores para que comiencen esos programas nuevos. La gente, por supuesto, que siembra el pan coger, es parte de la tradición de siempre, ¿no es cierto? Pero no hay desembolsos todavía. Los desembolsos que se habla de cerca de 24.000 familias que a la fecha habrían recibido algún pago, y la mayoría es un primer pago de 2 millones de pesos por arrancar los cultivos. Pero todavía no ha llegado ni el pago de los 1.800.000 para pancoger, para sembrar el frijol, el maíz, las hortalizas, la huerta, como dicen algunos, y mucho menos el primer proyecto de 9 millones para las inversiones de ciclo corto, que son lo que se supone se va a hacer en el primer año. Es una carrera contra el tiempo y es una gerencia supremamente exigente, pero que ha desbordado al gobierno porque se tienen, ya hay cerca de 72.000 familias inscritas esperando los programas y otro tanto que están pendientes de entrar a los acuerdos con el gobierno. Entonces, aquí hay un asunto de gerencia, de coordinación, de velocidad de desembolsos, que pues la verdad es que no es posible imaginarlos en corto tiempo. Estos no pueden ser pensados como programas de fast track, porque pues está demostrado en todos los países del mundo, en experiencias en Colombia, que una transformación productiva no ocurre en semanas, ni siquiera en meses. Una transformación productiva que involucra a centenares de miles de familias en zonas impactadas por la economía cocalera, eso requiere varios años. Y así tiene que ser visto y no estar sometidos a las presiones políticas o a las presiones de los Estados Unidos, que quieren ver que esto de la noche a la mañana se nos convierta pues en Dinamarca, cuando estamos aquí en medio de un problema que es de corresponsabilidad de muchos a nivel nacional e internacional. Escuchas acentos que narran la paz. A corte de diciembre del año 2017, comunidades campesinas de todo el país habían firmado 23 acuerdos voluntarios de sustitución de cultivos que cobijan a 81.849 familias. Ese es un dato esperanzador, pues demuestra la voluntad que tienen miles de campesinos por dejar atrás la economía de la coca para dar un paso hacia el fortalecimiento de la agricultura familiar. Por esta razón, analistas como nuestro invitado Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, insisten en que a pesar de la lentitud en los avances, vale la pena apostarle a nuevas alternativas en la lucha contra los cultivos ilícitos. Aunque la música de Uriel Henao sigue siendo la más escuchada en muchas zonas rurales y urbanas del país en donde la gente se identifica con sus letras, luego del acuerdo de paz, esos mismos territorios siguen teniendo el reto de no inspirar nuevas canciones basadas en historias de guerra. Ojalá los corridos prohibidos que Uriel compuso, inspirado en los señores de la guerra, se queden como meras anécdotas de nuestro pasado doloroso y no sigan siendo la muestra de los círculos de violencia en los que Colombia ha estado atrapada durante varias generaciones. Con la historia de Uriel Henao, despedimos este capítulo de la serie Acentos que narran la paz, del proyecto Hacemos Memoria. Hasta pronto. Las armas y saquen banderas de paz. Acentos que narran la paz. Locutores Esteban Tavera, Luz Adriana Ruiz y Jenny Giraldo García. Edición y mezcla David Berrío. Dirección Patricia Nieto. Investigación y guiones Luz Adriana Ruiz, Esteban Tavera y Juan Camilo Castañeda. Agradecimientos Centro Nacional de Memoria Histórica, Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Sistema Informativo de la URBE, Emisora Cultural Universidad de Antioquia, y a todas las personas que hicieron posible la realización de esta serie. Acentos que narran la paz.
Voces que entonan las historias del fin de la guerra. Es lamentable que en Colombia los líderes campesinos, los líderes sociales terminen sus vidas así. Que no haya tanto derramamiento de sangre, tanto sufrimiento como el que hemos pasado nosotros. Estamos en mora de cambiar, porque estamos en un proceso de posconflicto. Es que tenemos que olvidar el rencor, porque el rencor es algo que nunca va a dejar que ese país viva en paz. El sentir del pueblo, la vivencia del país. Para mí la palabra de este país es la resiliencia. Serie producida por el proyecto Hacemos Memoria, un convenio entre la Universidad de Antioquia y la Deutsche Welle Academy, con el apoyo de la cooperación alemana.